Bien, buenas. Ahora vamos a ver la parte 3 de las actividades. Ya vimos la actividad 1, la actividad 2 y nos queda ver la actividad 3. La actividad 3 básicamente se basa en cálculos de superficies. ¿Estamos? En base a esos cálculos de superficie yo después voy a sacar lo que es el flujo útil, el flujo total, rendimiento lumínico y tal cual como la actividad 1. ¿Estamos? Bien. Entonces, bien. Ya como vimos, la actividad 1 y 2 en los anteriores videos eran de repaso. Este es el tema nuevo que obviamente van a después tener que enviarme los problemas por el Classroom. ¿Estamos? Bien. Tema superficies. Superficies es básicamente lo mismo que el área en un terreno que puede ser cuadrado, puede ser redondo, puede ser triangular, puede ser como un trapecio, en fin. Normalmente nosotros vamos a trabajar, obviamente como trabajamos con lugares de trabajo, que ya de principio la actividad 1 señalaba, lugares de trabajo, peluquerías, salones de fútbol, por ejemplo, una fábrica que trabaje con vidrios, una fábrica que trabaje con metales, distintos lugares de trabajo básicamente normalmente son de áreas cuadradas, rectangulares o por ahí en forma de un trapecio rectángulo, podría llegar a ser una forma, pero normalmente redondas no son, así que simplemente vamos a ver las superficies de esa forma geométrica. Bien, cálculo de superficies. Cuando es una superficie, normalmente se tiende a ver como un cuadrado, una superficie cuadrada, supónganse de 2 metros por 2 metros. Entonces, el cálculo para esta superficie, la fórmula es simplemente base por altura. Ahora, si tenemos una superficie que no es cuadrada sino rectangular, voy a hacerlo acá al lado, de vuelta de 2 metros por 4 metros, la fórmula es la misma. ¿Estamos? Pero si hay una superficie que es de este modo, ustedes me dirán la fórmula es la misma, tal cual. Pero ¿qué pasa? Acá hay que sumar 2 veces la superficie, porque tengo que dividir la superficie para este tipo de problemas. ¿Estamos? La puedo dividir acá, como esta una superficie y esta otra superficie, o la puedo dividir acá, como esta una superficie completa y esta otra superficie completa. ¿Estamos? Yo normalmente siempre usen la que le quede más cómoda, el cálculo le va a dar lo mismo, normalmente la divido así. ¿Estamos? Superficie 1 y superficie 2. El cálculo va a ser el mismo, base por altura, pero van a tener que medir esta base y esta altura, esta base y esta altura. ¿Estamos? Eso, entonces van a tener que sacar una superficie total, que va a ser la suma de las dos superficies.
superficie 1 más superficie 2. Para este tipo de problemas, esa va a ser la fórmula. ¿Estamos? Bien. Otro problema que se puede llegar a dar es cuando la superficie no sea ni cuadrada, ni rectangular, ni tampoco de esta forma que es básicamente un cuadrado y un rectángulo. ¿Estamos? Pueden tener un caso así. Vamos a hacerlo más prolijo. Supongamos que quedó más prolijo ahí. Ustedes después me dirán. Después en los comentarios me dirán. Acá tenemos los ángulos a 90. Y acá, obviamente, esto asimila a un triángulo rectángulo que le falta una parte. Bien, acá tenemos una altura, ¿no? Que es esta. Tenemos una base, que es la base mayor, que mide más. Y tenemos la otra base, que es la base menor, que mide menos, obviamente. Y este ángulo, o esta distancia, no la tomamos en cuenta. ¿Estamos? Porque no es necesaria, porque ya estamos calculando bases, las dos bases, entonces la altura esta no es necesaria para el cálculo de la superficie. Para este tipo de superficies, que ahora les digo el nombre, trapecio rectángulo se llama un trapecio rectángulo. Para este tipo de superficies, la fórmula a utilizar es base mayor más base menor por la altura. Todo dividido 2. ¿Estamos? Eso nos va a dar la superficie. Recuerden que todo nos va a dar en metros cuadrados. ¿Estamos? La unidad de medida es el metro cuadrado. Muy importante utilizar en todo cálculo que hagamos, más allá que tengan el resultado bien, si ustedes no tienen la unidad de medida puesta al final, eso pueden ser poroto, garbanzo o lo que ustedes quieran llamarle. ¿Estamos? Siempre la unidad de medida va al final con el número que le corresponde. ¿Estamos? Bien. Entonces, los casos de superficies en los lugares de trabajo que vamos a trabajar nosotros van a ser estos tres. Estas tres fórmulas nos van a ayudar para poder calcular la superficie en cada lugar de trabajo que nosotros designemos después. Bien, pueden pausar el video y copiarlo. Yo voy borrando. Ahí está. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo bien básico. Lo que voy a hacer directamente, no voy a hacer los cálculos, sino que voy a hacer el planteamiento del problema y ustedes después con la calculadora harán los cálculos que tengan que hacer. Yo simplemente voy a plantear el problema y desarrollarlo, pero sin hacer ningún cálculo porque no tengo calculadora a mano y bueno. Bien, a modo de ejemplo y punto 1. Punto 1. Tengo un área como esta. Ya dijimos que área era lo mismo que superficie, así que tengo
un área como esta, así, de esta forma. No. Vamos a ponerle así. Con este ángulo y ahí baja. Y ahí vuelve a cortarse. Y ahí baja de vuelta. Entonces, yo tengo que averiguar primero que nada la superficie. ¿Cuánto valdrá la superficie en este tipo de terreno? Supónganse que es un terreno de justamente una metalurgia. Si es un terreno de una metalurgia, normalmente tiene que ser más o menos grande, así que de medidas le vamos a poner de 50 metros de medida de largo y de ancho total, disculpen la desprolijidad, de ancho total le vamos a poner 20 metros. Terreno bastante grande para lo que sería la metalurgia. Bien, entonces nos faltan datos, nos falta saber la distancia esta y la distancia que corta acá. Entonces yo pongo como dato esta distancia. Acá estoy viendo que me quedó bastante chueco, lo voy a tratar de arreglar. Bien, ahí tengo esa distancia. Acá tengo otra pequeña distancia más. Ahí. Y bueno, la resultante de estas dos, menos la suma de estas dos, restando esto, ya nos da la distancia esta. Bien. Si esto era 20, a esto le vamos a poner 10. A esto le vamos a poner 7. Y bueno, lo otro ya sabemos cuánto vale. No va al caso. Tenemos que averiguar también acá la altura de estas tres. La altura de estas tres. Ahí. Acá. Ahí y ahí. Y si lo dividimos, vamos a ponerle la parte más grande arriba. Vamos a poner que no, al medio será un poquito más grande, así que al medio le vamos a poner 25 metros, y los otros 2,25 los vamos a dividir en estos dos. Le vamos a poner 15 acá y 10 acá. Y ahí nos da los 50. ¿Estamos? Bien, ahí tenemos todos los datos. ¿Estamos? Tenemos todos los datos para poder sacar nuestra superficie. Ahora lo que nos interesa a nosotros es cómo la vamos a dividir a esta superficie. Si la vamos a dividir verticalmente o la vamos a dividir horizontalmente. Lógica. Siempre usen la lógica. Se puede dividir más fácil horizontalmente. ¿Estamos? Horizontalmente queda mejor, entonces nos queda la superficie 1, la superficie 2, la superficie 3, y ya tenemos que obviamente la superficie total será la suma de las tres. Ya eso lo vimos anteriormente.
Bien, vamos a desarrollar la superficie 1. Superficie 1. Tenemos de vuelta el famoso trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo ya dijimos que por fórmula era base mayor más base menor por la altura dividido 2. Entonces, la fórmula que voy a desarrollar acá es 20, que es la base mayor, 20 metros más la base menor. ¿Cuánto vale la base menor? Vale esto. O sea que serían los 10 más los 7, 17 metros. 17 metros. Cierro por la altura. ¿La altura cuánto tenemos? 15. Por 15 metros. Todo dividido 2. Recuerden que cuando es 20 más 17 y esto es metro y es metro, no va a metro cuadrado, va a metro nomás. Después cuando se multiplica por otro metro, ahí sí es metro cuadrado. De ahí recién aparece el metro cuadrado. No aparece en la suma sino en la multiplicación. Eso a tener en cuenta siempre. Conceptos matemáticos. Bueno, ahí sacan ustedes la cuenta después, pero ya básicamente estaría resuelto cuánto vale la superficie 1. Superficie 2. Superficie 2 es un rectángulo que sería altura 25 y la base sería 17 metros por, ¿cuánto dije? 25 metros. Base por altura, ya está. Esto nos da en metros cuadrados. Después sacan los cálculos. Y superficie 3. Superficie 3 sería este chiquitín que está acá de 10 por 10. Mira, justo dio 10 por 10, un cuadrado. Y esto en metros cuadrados. Bien, las cuentas las hacen ustedes, 10 por 10, ya 100 metros cuadrados. Bien. Entonces, superficie total, subtotal, es la sumatoria de las superficies. O sea, la sumatoria de la superficie 1, 2 y 3. La suman las 3 y ahí le da la superficie total. ¿Estamos? Acá ya estaría básicamente resuelto el tema superficies. ¿Estamos? Después, ustedes van a decidir a qué corresponde esta superficie. O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué hay acá? ¿A qué lugar de trabajo corresponde? ¿Estamos? Eso lo van a decidir ustedes. Cada uno va a calcular. Perdón. Cada uno va a calcular en dónde van a trabajar con esto. O sea que lo designan ustedes el lugar de trabajo. Puede ser una metalurgia, puede ser por la superficie dada, puede ser un salón de múltiples usos, puede ser un mayorista, un supermercado mayorista, puede ser el chino, supermercado chino. ¿Estamos? El lugar de trabajo lo designan ustedes. En base a ese lugar de trabajo,
en base a ese lugar de trabajo, ustedes recuerden que ahí van a obtener, la ponen en otro color, pero me parece que este no se ve bien. En base a ese lugar de trabajo van a obtener lo que es la iluminancia. Eso lo va a dar determinada cantidad de lux. ¿Estamos? En base a esa determinada cantidad de lux, yo ya tengo de vuelta luminancia y tengo superficie. Entonces, en base a estas dos, ¿yo qué puedo sacar? Puedo sacar el flujo útil. ¿Estamos? Recuérdenlo. Actividad número 1. Flujo útil E por superficie. Y ahí me da el flujo útil. ¿Estamos? Recuerden buscar el lugar de trabajo en la tabla de las normas IRA. Ya la tienen esa. ¿Estamos? Entonces, si yo ya puedo sacarla del flujo útil, que me va a dar en lúmenes, yo puedo sacar de vuelta el flujo total. Después, el rendimiento lumínico. Ahí voy a designar qué le voy a poner. Lámparas incandescentes, lámparas LED, lámpara dicroica, tubos. O si le voy a poner reflectores. Si le voy a poner reflectores, busco en internet cuánto rendimiento lumínico tiene un reflector y dependiendo de eso voy a ver cuántos voy a poner. ¿Estamos? Eso lo deciden ustedes básicamente. Rendimiento lumínico, después cantidad de lámparas, mejor dicho, cantidad de luminarias. Y cantidad de porta luminarias. ¿Estamos? O porta lámparas, dependiendo de lo que utilicen. Ahí ya pueden hacer el cálculo de esto. Pero lo que más me interesa acá es que sepan calcular las superficies. ¿Estamos? Esto igual les voy a pedir. ¿Estamos? Para que esté completo cada punto que tienen que resolver, tienen que poner también esto. Bien. Ahora vienen los problemas. Este ya está planteado, ya está resuelto. Solamente tienen que sacar unos numeritos y calcular esto que ya corresponde básicamente a lo mismo de la actividad número 1. Lo más importante acá es designar el lugar de trabajo y ahí en base a eso sacan todo el resto. Ya van a decidir básicamente todo con eso, sabiendo dónde van a ubicar esto dependiendo de el lugar de trabajo. Bien, problema número 2. Problema número 2 va a tener un local de esta forma. Como un castillito. A ver si se ve bastante. No está muy prolijo, pero se ve bastante bien. Y le voy a poner los números.
Vamos a hacer como que sea para algo grande también. Vamos a ponerle 40 metros de altura. Acá le vamos a poner esta y esta son la misma, así que esto todo es lo mismo. A ponerle 17 metros. Acá vamos a ponerle uno de 20, uno de 15. Voy a ponerlo mejor porque capaz no se alcance a ver. Uno de 15 y uno de, acá tenemos 25, 30, 40, vamos a ponerle uno de 12. Ahí está. Para hacer las cosas un poquito más complicadas. Entonces se ve un poquito más grande este que este, sí. Ahí está bien. 12 metros. Bien, acá van a tener que averiguar la superficie y en base a esa superficie ustedes designar cuál va a ser el lugar de trabajo, o sea, qué va a ser esto. ¿Va a ser un almacén? ¿Va a ser un salón de multiventos? ¿Va a ser un pelotero? ¿Va a ser una fábrica de cerámicos? Ustedes lo designan. ¿Bien? Y después obviamente sacar los cálculos de los mismos cálculos que la actividad 1. Bien, punto 3. Vamos a tener algo así. A ver, vamos a arreglarlo porque está bastante desprolijo. Bien, ahí estaría. Vamos a tener esa superficie así. ¿Sabrá qué para qué esta superficie? Ustedes después le van a poner el lugar de trabajo. Yo simplemente trato de complicarles un poco los trabajos. Acá una medida. Acá voy a tener que poner otra medida. Vamos a poner esto acá. Y vamos a dividir acá. Vamos a dividir acá. Y ahí. Ahí ya estaría. Bien. Faltaría este largo, que es otro largo. Este es un poquito más largo que este. Este es un poquito más largo. Y acá, esta medida acá, va a ser este acá, ahí.
Y me faltará alguna medida. No. Está para calcular ese, para calcular ese. Sí, me falta esta medida acá. Bien, entonces acá tenemos, vamos a ponerle este que es 12 metros, este vamos a ponerle 7 metros, este vamos a ponerle este, recuerden que es este de acá, vamos a ponerle, si esto en total es 19, a este vamos a ponerle abajo 17 y a este pedacito de acá vamos a ponerle 3. Bien, alguno más. Esto así, la altura va a ser de 10 metros, este va a ser de 5 metros y este de acá abajo va a ser de 14 metros. Bien, obviamente de vuelta a sacar la superficie, ver para qué local o lugar de trabajo voy a utilizar esto, sacar los lúmenes, sacar la luminancia en lux, en base a eso saco el flujo útil, después flujo total, rendimiento lumínico, lámpara a designar, porta lámpara y ya estaría. Bien, punto 2 y 3.